porque se nos queman los frijoles. Le quiero ofrecer una disculpa al profesor Jesús López Almejo, que ha estado con nosotros desde hace un ratote en línea, y le quiero dar la bienvenida en estos momentos a su espacio también. Profe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, mi querido Toño, muy buenas tardes. ¿Listos para el análisis? Pues eso es todo. Pues vamos a darle fuerte. Hay verdaderamente un elitismo político frente a los medios de comunicación. Me imagino que en esto que nos planteas, Jesús, te refieres, por supuesto, a la forma en la que la Secretaría de Gobernación se refiere a los medios de comunicación tradicionales, al decir que el periódico Reforma y el Universal son los mejores diarios, al referirse a los medios de comunicación como los únicos con los tradicionales, y al hacerle preguntas, permitir las preguntas dependiendo de la chamarra de uno u otro youtuber. ¿O no es así, querido profe de Rey? Definitivamente, mi querido Toño, me quiero referir a ese caso particular. Ilustra un patrón de conducta repetitiva. Dicen que cuando sucede una vez se le llama excepcionalismo, pero cuando pasa más de 2 o 3 veces, le podemos entonces denominar tendencia o normalidad. En ese contexto, mi querido Antonio, me parecen muy desafortunados los comentarios de Olga Sánchez Cordero, ni siquiera porque trató de hacer un gesto comunicativo para armonizar la dinámica de la mañanera. Lo dijo tan de sus entrañas, lo dijo tan desde adentro, que me queda claro, Antonio, que al presidente López Obrador le sigue quedando pequeño su gabinete, por la simple y sencilla razón de que incluso ni la gente más cercana a él, como en este caso Olga Sánchez Cordero, han entendido la importancia de la pluralidad, incluso en el terreno de lo mediático. Ni siquiera han entendido la importancia justamente de generar equilibrios, abriendo espacios para todos sin el menosprecio de la palabra. Porque cuando tú dices el Universal o el diario Reforma son los medios importantes de este país, a pesar de que de manera reiterada tú no encuentras información errónea en el Universal o en el Reforma una vez cada año, que lo puedas atribuir a errores humanos que por supuesto se valen. Incluso hay muchísimos errores de ortografía en las redacciones de estos diarios, del diario pues Milenio, etcétera, pero me refiero en particular al Universal y al Reforma, que además de que tienen muchas faltas de ortografía, tienen muchos errores de sintaxis, porque probablemente escriben desde el hígado, también encuentras mucha propaganda disfrazada y sobre todo propaganda golpeadora del presidente, abierta propaganda, favoreciendo, por ejemplo, el outsourcing, abierta propaganda diciendo que la ayuda, que este cambio paradigmático que encabeza el presidente López Obrador, centrado en la sociedad, que es clientelismo barato y electorero. Entonces, cuando la mujer más cercana al presidente en términos políticos, porque es su secretaria de gobernación o su ministra del interior, sale a decir que estos dos medios mentirosos, malintencionados y más que periodistas, propagandistas contra el gobierno, son los medios importantes y que ahora les va a dar la voz como si ellos no la tuvieran y como si los columnistas que participan en el Universal no atendieran o no cubrieran casi todos los espacios de la televisión tradicional, de la prensa escrita, de la misma radio, querido Antonio. Entonces pasan dos preguntas. O esta señora de plano no entiende el daño que hace con esas palabras, o abiertamente está confrontada con el presidente y a los mismos diarios, específicamente el Reforma, que desde que lo tomó Juan Pardinas ha sido un diario que ha caído en lo peor en cuanto a calidad analítica, y lo digo con todo sentido de responsabilidad, mi querido Antonio, y a las pruebas me remito, un diario que falsea información y que nunca se equivocan. Bueno, cuando Olga Sánchez Cordero lo eleva al nivel del diario más importante de México, cuando el presidente lo ha definido una y otra vez como pasquín inmundo,
justamente porque más que ser un medio serio de análisis, de comunicación, es un medio de propaganda golpista, pues ahí algo anda mal. Y entonces la reflexión que esto me deja, Antonio, que en los funcionarios mismos de la 4T, que anteriormente fueron priistas, que anteriormente fueron panistas, que anteriormente van moviéndose como chapulines hacia donde se carga la balanza del poder, pues siguen viviendo en la década de los 90. Mira, Antonio, si tú me pides más que opinión, para que esto no parezca insulto o que solo la traigo contra Olga Sánchez Cordero, nuestra secretaria de Gobernación, pues mira a dónde fue Gertz Manero a dar entrevistas. Cuando está demostrado por rating, aunque sea por un criterio racional de costo-beneficio, que ahora con el auge de las redes sociales, principalmente programas como Sin Censura, llegan a tener mucho más rating incluso que los programas de Carmen Aristegui, o incluso que La Octava, que Milenio, que La Universal, que El Heraldo Televisión, puestos todos juntos, ya no digamos face to face, cara a cara, sino puestos juntos en bola frente a Sin Censura, frente a una transmisión de Sin Censura, pues a donde van estos personajes como Gertz Manero es justamente a los espacios tradicionales de Ciro Gómez Leiva, de Carmen Aristegui, por una nostalgia de pensar que están en los espacios más vistos. Y dicen, es que también tenemos que comunicar en los espacios de la televisión porque la televisión sigue llegando a muchas personas a donde no llega el Internet. Bajo esa lógica, puede ser correcta la hipótesis o la premisa, Antonio. Sin embargo, bajo la lógica de, oye, ¿y qué pasa con las personas que ya no nos informamos con la televisión, que ya no leemos al Reforma o al Universal o al Excelsior porque son verdaderos, pues verdaderos instrumentos de propaganda golpista de la 4T que quieren regresar a la época de los años 90, en donde recibían altos chayotes y donde obviamente vivían cómodos en una zona de confort al servicio de quienes demás les pagaban y les echaban los billetes como medios que se supone que le daban difusión a las políticas públicas de los gobiernos. Entonces te habla de que hay un elitismo nostálgico, reversivo, Antonio, que nos permite observar que desde el mismo gabinete detienen esta pluralidad. El presidente, para mí es el presidente de las libertades, principalmente de la libertad de expresión, ha dicho de manera reiterada que le preocupa dejar como legado. Profesor, esto que nos estás diciendo es extremadamente fuerte y tengo que concordar contigo en su totalidad. Creo que en efecto hay un elitismo por parte de la gente que se encuentra en el gobierno hacia los medios de comunicación. Es muy desafortunado y esto simplemente devela la realidad. El presidente López Obrador sí es un hombre del pueblo, que viene del pueblo y que está buscando el bien del pueblo. Sí lo ves, sí, yo lo veo de esa forma. Es un hombre al que esos medios de comunicación tradicionales, sus adversarios, sus enemigos, nunca le han podido demostrar algún caso de corrupción como lo han intentado, nunca han podido acusarlo de algo, porque ha sido verdaderamente positiva su gestión, le guste o no a la gente de que no lo quiere. Esa es la realidad. Ha sido un político absolutamente progresista y un presidente con con grandes propuestas y grandes acciones en pos de la justicia social. Eso tiene que reconocérsele. Sin embargo, este elitismo del que nos habla el profesor Jesús López Almejo no solamente se da al favorecer a los medios de comunicación tradicionales. Yo veo en definitiva que hay muchos miembros de ese gabinete, señoras y señores, que no son pues vamos, muy del pueblo. Si bien podríamos decir que alguien en su momento, como lo fue Alfonso Durazo, que en su momento él fue indocumentado, estuvo aquí en los Estados Unidos lavando coches, lavando platos como indocumentado, y ahora su sucesora, Rosa Isela Rodríguez, una periodista de la Carlos Septién, por ejemplo, que sí vienen del pueblo. No podemos decir lo mismo de alguien como precisamente Olga Sánchez Cordero o Esteban Moctezuma, quien será nuestro próximo embajador aquí en los Estados Unidos. Creo que no podemos decir lo mismo de muchos de los miembros de ese gabinete, como precisamente Marcelo Ebrard, quien es nuestro canciller, a quien no tocan, pero ni con el pétalo de una rosa, los medios de comunicación tradicionales ni otros políticos. No sé si te has dado cuenta de eso, Jesús. A Ebrard nadie lo toca con el pétalo de una rosa y me llama mucho la atención
la mierda que le echan al doctor Hugo López-Gatell y con Ebrard, pero bueno, no se meten ni poquito. Esa es la realidad, es muy desafortunada. Yo no puedo más que concordar contigo al decir que en efecto sí, es un gran presidente al que le queda su gabinete muy pequeño. Necesita hacer cambios, necesita tener mejores personajes ahí, personajes que sí vengan del pueblo. No se puede poner una tortillería si nunca te has formado en la fila. Y creo que ni Olga, ni Marcelo, ni Esteban se han formado en la fila entre tantos como todos los mexicanos, Jesús. Así es, mi querido Toño, y mi preocupación en esta comunicación retrógrada, reversiva, que se opone ni siquiera estratégicamente, que se mantiene de manera constante, intentando darle para atrás a los efectos de las nuevas políticas centradas en la sociedad que impulsa el presidente Antonio, y que Olga Sánchez Cordero salga, digamos, a decir que estos dos son el modelo, que son los medios importantes por su antigüedad, por su práctica social común, etcétera. También te dice, mi querido Antonio, en dónde están como sus criterios. Y si con esos criterios gobierna, ahora entendemos por qué a veces le dicen Olga Sánchez Florero, con todo el respeto del mundo. Y mira, ¿por qué lo comento? Tú eres periodista formado en una escuela de prestigio y tienes bastante en los medios. Y me gustó una cosa que comentaste hace rato, Vicente, que te gusta mucho Sin Censura, o que es el mejor trabajo de tu vida porque es un espacio libre como el viento, en donde se puede uno expresar de mil formas y es coherente con el título de el grupo que conforman, Sin Censura. En ese contexto, se supone que la comunicación cumple un papel fundamental en los sistemas democráticos, ¿no? La comunicación permite conocer el ejercicio de los gobernantes, elaborar libremente nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en relación con el gobierno. En ese contexto, los políticos necesitan contar con apoyo para legitimar sus acciones, mi querido Antonio, y garantizar su permanencia. Por lo tanto, la comunicación adquiere un papel tan trascendental porque tiene la función de informar, tiene la función de interpretar y también de mediar intereses. Cuando los políticos esconden información de vital importancia para los gobernados, entonces la comunicación sincera, libre como el viento, cumple su función. Pero una cosa muy importante es eso, y otra cosa diferente totalmente es pretender imponernos en la mentalidad colectiva que medios golpistas, carentes de ética, que siguen empleando a pseudocomunicadores que tienen la función de estar golpeando de manera consistente al presidente López Obrador. Y mira, la crítica al presidente López Obrador vale y tendría que ser una regla aquí y siempre. Lo que me parece que no se vale es que le calumnien tanto y que desacrediten si habla porque habla, si no habla porque no habla, si sale a los medios todos los días porque sale a los medios todos los días, si ahora está en reposo sigiloso porque está en reposo sigiloso. Eso me parece que no es una crítica seria y me parece también que carece mucho de ética estos medios que tienen una posición firme, férrea, en contra. Pero, mi querido Antonio, que lo venden además de periodista seria. Y es que recordemos que lo preocupante, pues, o las consecuencias de esto que dijo Olga Sánchez Cordero, que parece que me estoy clavando con esto, pero no, da para reflexiones filosóficas, Antonio. Que un político sincero, un político honesto, por lo menos tendría que ser imparcial. Bueno, ya de por sí hablar de político en general, con las excepciones honrosas que siempre existen, pues hay que reiterar que necesitamos un político sincero, honesto, porque siguiendo a Max Weber, ¿qué nos diría, mi querido Antonio? Que la comunicación política ayuda a legitimar. Por eso es tan importante que sea verídica, que sea crítica y que por lo menos no sea tendenciosa y que por lo menos alimente su crítica con evidencia probatoria de las cosas. ¿Por qué? Porque la legitimidad de un régimen político descansa en un proceso comunicativo orientado a socializar sentimientos afectivos, premisas racionales, creencias religiosas o expectativas
determinadas consecuencias e intereses que garantizan la existencia y la reproducción de los diferentes tipos de comunicación. En ese sentido, ¿qué es lo que necesitamos, Toño? Medios de comunicación más profesionales que realmente hagan su trabajo y que con ética no reciban chayote para que se vean obligados a mejorar su contenido, su propuesta editorial, y dos, que estén obligados por su propia ética a probar y a sostener todo lo que publican, mi querido Antonio, para que entonces ahora sí, personajes como Olga Sánchez Cordero les puedan decir que son los mejores medios, si se lo ganan. Y yo quiero hacer la aclaración, yo no tengo nada en contra de las clases altas, Jesús, profesor Jesús López Almejo, público consentidor de Sin Censura. No tengo nada en contra de esos grupos del poder o esferas del poder per se, no tengo algo per se en contra de ellos, es simple y sencillamente que considero que ya tuvieron su oportunidad, en su momento tuvieron su oportunidad de hacer mucho por México, les dimos los mejores empleos, les dimos los mejores puestos, obtuvieron las mejores funciones en la política pública, obtuvieron cargo de presidente y nos dejaron al país en la absoluta ruina. Jesús, déjame ir con este tema, pero